Continuamos con el capítulo 4 y vamos a tratar ahora el tema de las interrupciones y las excepciones. Las interrupciones o las excepciones, que son interrupciones por software, se trata de eventos inesperados que requieren un cambio en el flujo de control de ejecución de las instrucciones. Para poder atender esos eventos hay que dejar de ejecutar las instrucciones que se estaba ejecutando y entonces comenzar a atender una secuencia de código que ha sido prevista normalmente en los sistemas operativos. Lo que ocurre es que los términos excepción, por ejemplo, no es un término que signifique lo mismo en los diferentes procesadores. Cada procesador tiene una terminología diferente. Por ejemplo, en el caso de MIPS, les llama excepción a tanto los códigos de operación indefinidos, errores en la ejecución de un programa, como a los rebalses u overflow por división por cero, por ejemplo, los registros, y también le llama excepción a las llamadas al sistema, es decir, aquellos pedidos de servicio de programas de usuario al sistema operativo. Las excepciones tienen una característica: ocurren o surgen dentro de la CPU. En cambio, MIPS les llama interrupciones a aquellas solicitudes que las placas controladores de los dispositivos de entrada-salida, que normalmente obviamente son externas del computador, necesitan ser atendidas. Entonces generan una interrupción para que el procesador atiendan las solicitudes de los dispositivos. A eso se les llama interrupciones. Tratar con ellos sin sacrificar el rendimiento es difícil. Normalmente entonces las interrupciones, las excepciones, son un mal que los procesadores deben atender. ¿Cómo se manejan las excepciones? Bueno, normalmente las excepciones se manejan como se manejan las interrupciones, es decir, que hay ya previsto un conjunto de código, una secuencia de instrucciones que van a ejecutarse de acuerdo a cada evento. Lo que ocurre es que el evento de las excepciones es un evento producido por la ejecución de las instrucciones del mismo programa. En cambio, las interrupciones, que normalmente son externas, no tienen nada que ver con el programa, pero sí hay que atenderlas. Esto es algo interesante. En el procesador MIPS, las excepciones son administradas por un coprocesador que está asociado al procesador central. Es decir, que cuando ocurren las excepciones, se guardan, digamos, los valores de los registros y de los eventos que han ocurrido en registros particulares de este coprocesador. El coprocesador, que está funcionando a la par del procesador central, se encarga de la atención de estas excepciones. Eso es muy bueno porque entonces no requiere que inmediatamente se libere todo el pipeline, se liberen los registros para atender la ejecución de las instrucciones que van a resolver las excepciones, sino que hay un coprocesador, el llamado 0, que se dedica a tratar con las excepciones. Lo que primero que se va a hacer es salvar el contenido del PC de aquella instrucción que llevó a la excepción o a la interrupción, y se lo guarda en procesadores MIPS, se lo guarda en un registro particular que es un PC dedicado a las excepciones. De esa manera entonces queda asentado ahí la dirección del PC que produjo la excepción. También MIPS tiene otro registro dedicado, y este registro dedicado es para guardar la causa de la excepción. Es decir, con un número se identifica la causa de la excepción para que luego sea analizada por el sistema operativo y de acuerdo a eso ejecute una rutina en particular. Inmediatamente entonces después la ejecución del procesador salta a la rutina que se establece en esta dirección de hexadecimal. Hay otras técnicas de tratar las interrupciones de la manera de que en la misma interrupción ya viene un número y ese número identifica la posición
en un vector llamado vector de interrupciones, que es parte normalmente de la zona baja de los sistemas operativos, en donde aparece la dirección de comienzo de la rutina del el procesamiento o de la atención a las interrupciones o a las excepciones. Así que lo que está diciendo aquí es que la dirección del manejador, la dirección de esta rutina que va a atender la interrupción o la excepción, viene determinada por la causa. El problema está en que tanto las excepciones como las interrupciones pueden ocurrir en un momento que el pipeline, es decir, que el cauce, la segmentación de cauce esté cargada con instrucciones a medio hacer. Entonces, una de las tantas instrucciones que se están ejecutando es la responsable de esta, digamos, de esta causa que lleva a una excepción o a una interrupción. Por eso es que es difícil luego encontrar cuál es la instrucción que ha llevado a la excepción, y entonces los procesadores actuales tratan de no tener esa situación. Tienen una unidad de control que va revisando a cada una de las instrucciones que se va ejecutando parcialmente, de manera de no andar con imprecisiones. Se llaman entonces interrupciones imprecisas porque no se conoce cuál es la instrucción que provocó la excepción. Así que ahora en los procesadores modernos se sabe exactamente, por más que el pipeline o la segmentación esté muy cargada con muchas etapas, se sabe cuál es la instrucción que produjo la excepción. Las propiedades de la excepción se está refiriendo a que hay excepciones que son reiniciables, es decir, que van a reiniciar totalmente la ejecución de código. Por ejemplo, problemas graves que hagan que el proceso deba terminar por errores que no se los puede perdonar, y entonces habrá que relanzarlo totalmente. O porque, bueno, el usuario ha tomado una decisión de cancelar el programa, y entonces el pipeline, que está la segmentación de cauce, que está cargada con instrucciones, se limpian y se desechan esas instrucciones para entonces cargarse con otras instrucciones de otro programa. Y luego entonces de que el manejador, o sea el código de que maneja estas excepciones se ejecuta, luego entonces se retorna a la instrucción. En ese caso se recaptura la instrucción y se ejecuta desde cero. ¿Por qué? Bueno, porque la excepción ha llevado a que el programa no continúe más y deba ser restablecido otro programa. Luego el PC, digamos, esto es antes de que esto ocurra, el PC que ha sido salvado en el registro de PC para excepciones del coprocesador 0, hace un análisis de la causa de la excepción y en base a eso entonces se decide cuál es la rutina de la excepción que se va a ejecutar. Bien, pasando ahora al tema de cómo se puede obtener un mayor paralelismo a nivel de las instrucciones. Recordemos que paralelismo significa la ejecución simultánea de dos o más instrucciones. Pero cuando hablamos de paralelismo a nivel de instrucciones, quiere decir que un mismo programa se aprovecha para ejecutar dos o más instrucciones de ese mismo programa. No es la misma situación de un paralelismo, por ejemplo, de multiprocesamiento simétrico, en donde podemos tener dos o más procesadores y se están ejecutando simultáneamente distintas instrucciones, pero de distintos programas. En este caso estamos viendo paralelismo a nivel de instrucciones. Significa que hay toda una tecnología que es capaz de ejecutar dos o más instrucciones, pero del mismo programa. Cuando hablamos entonces de segmentación, nosotros estamos pensando en que vamos a ejecutar en paralelo múltiples instrucciones, pero de un mismo programa. Habría dos formas de incrementar o de levantar el paralelismo de ejecución de instrucciones del mismo programa. Profundizando el pipeline, es decir, profundizando la segmentación, haciendo mayor cantidad de división o de etapas dentro de la segmentación de cauce. Así que podríamos arrancar con un pipeline de 5 o 6 etapas y terminar con un pipeline
pipeline de 20 o 30 etapas. Esto significa que cuanto más corto es el trabajo por etapas, entonces más corto será el ciclo del reloj, es decir, mayor será la frecuencia de trabajo por cada etapa de ejecución. Recordemos que cuando estamos haciendo la sincronización de cada una de las etapas, hemos bajado entonces de un sistema de monociclo, una instrucción por ciclo, a muchos ciclos por cada instrucción, cuando entonces le damos un ciclo a cada paso de esta instrucción que se está ejecutando. La múltiple emisión de instrucciones podría favorecer, además de profundizar, por ejemplo, podríamos favorecer con múltiples ejecución de instrucciones, y nos estamos refiriendo entonces a aquellos procesadores que se denominan superescalares. Los procesadores superescalares son capaces de emitir más de una instrucción por vez, por ciclo, y entonces podríamos tener que se selecciona de la segmentación de cauce de esta cinta transportadora de instrucciones que se está trayendo de la memoria de instrucciones, y se las va colocando en unidades funcionales independientes para poder ser ejecutadas en un momento dado simultáneamente. Esta simultaneidad no se da en la instrucción completa, sino que se da en ciertas etapas de la ejecución de las instrucciones. Por lo tanto, entonces requiere mínimamente que se repliquen las unidades funcionales para poder permitir un paralelismo por cada etapa. Entonces, la idea es comenzar múltiples instrucciones por cada ciclo de reloj. En ese caso, entonces, el parámetro que tenemos de medición de rendimiento, que es ciclo por instrucción, la cantidad de ciclos que yo consumo por cada instrucción, se ha achicado tanto que en los valores resulta ser menor que 1. Por lo tanto, nos conviene usar un parámetro que dice qué cantidad de instrucciones por ciclo puedo ejecutar. Esto es entonces por justamente la posibilidad de ejecutar más de una instrucción por ciclo del reloj. Por ejemplo, en este caso tenemos una frecuencia de 4 GHz, 4.000 millones de ciclos por segundo, y en una estructura, en una organización de 4 pipelines, de manera que están viniendo y se están emitiendo 4 instrucciones simultáneamente. Por lo que entonces el rendimiento, la performance de esta máquina podría ser 16.000 millones de instrucciones por segundo. Y entonces el pico máximo, el máximo rendimiento que va a tener es que va a poder ejecutar un cuarto de ciclo por cada instrucción, o lo que es lo mismo, 4 instrucciones por ciclo de reloj. Por supuesto que esto es teórico y depende en la práctica de muchos otros factores. La emisión múltiple, esto que decíamos recién, una característica de los superescalares, resulta muy buena, y esto ha surgido justamente de la disponibilidad de transistores de un tiempo a esta parte. Desde la década que ya comenzaron a aparecer los primeros procesadores RISC, y se ha visto la posibilidad de que estos transistores ya no sean usados tanto para memoria de control y los subpasos de las microoperaciones. Entonces estos transistores han quedado desocupados y se los puede usar ahora para repetir algunas unidades funcionales, y por eso se favorece la ejecución del tipo superescalar. ¿Qué es lo que tiene? Dos variantes. Uno puede emitir o preparar la emisión de esta múltiple de instrucciones en una forma estática. Se podría preparar en forma estática la emisión múltiple de instrucciones a través de que el compilador sepa cómo reunirlas o agrupar estas instrucciones y hacer entonces una emisión conjunta. Para ello entonces prepara estas instrucciones en paquetes o en ranuras que vienen especiales, como si fueran que vienen empaquetadas o agrupadas las instrucciones en estas ranuras. Por ejemplo, lo que haría, por ejemplo, una tecnología del IA64, que tiene un compilador que sabe que va a correr sobre un procesador que permite la captura de 3 o 4 instrucciones simultáneamente cuando va a memoria. El compilador entonces detecta y evita los riesgos que pueda tener en
respecto en la dependencia de datos y en las dependencias de control. Obviamente que eso es un trabajo previo a la ejecución y lo hace el compilador. Se trata entonces de una emisión múltiple preparada estáticamente. La otra situación es hacerlo en plena carrera, en plena ejecución. La emisión múltiple se decide en forma dinámica y la hace el procesador. El procesador entonces examina una instrucción, examina el flujo de las instrucciones y elige entonces aquellas instrucciones que van a ser emitidas por cada ciclo de reloj. Ahí, in situ, en el mismo momento, el procesador está eligiendo estas instrucciones. Claro, el compilador ya puede haber ayudado previamente reordenándole las instrucciones de manera de achicar el esfuerzo. Pero de última, confiamos en que la CPU resuelva los riesgos usando técnicas avanzadas en plena ejecución. Bien, acabamos entonces de ver que el tema de la ejecución múltiple es muy favorable para aumentar el rendimiento de ejecución de un programa. Por otro lado, está el tema de que las instrucciones que vienen a continuación después de que uno captura una instrucción, no se sabe hacia dónde se va a continuar. Por lo tanto, encadenar tanto las instrucciones, en el caso de la segmentación, a veces no se pueden cumplir con lo que se tenía previsto como objetivo de aquellas aceleraciones de ejecución e instrucción en una segmentación, en un pipeline. Entonces hay momentos en donde hay que especular. Por ejemplo, cuando se trata de bifurcaciones, es decir, instrucciones que tienen que evaluar una condición, como un if, como un while, como un repeat, no se sabe exactamente para qué brazo de la estructura del programa se va a tomar la ejecución, y entonces se entra a adivinar, como dice la diapositiva, qué hacer con una instrucción, o sea, hacia qué lado vamos a tomar. Entonces, ya que no queremos perder tiempo, tenemos que comenzar la ejecución de las instrucciones tan rápido como sea posible, pero siempre comprobando que la decisión que hayamos tomado sea la correcta. En caso que haya sido correcta, bueno, seguimos la operación, seguimos las instrucciones en la misma línea, y si no, tenemos que hacer una vuelta atrás y corregir todo lo que habíamos andado. Bien, los procesadores tienen un criterio ya que vienen como un conglomerado, como, digamos, una unión de dos técnicas que han sido primero elaboradas en forma estática y luego en formas dinámicas para esta emisión múltiple. Es decir, que la emisión múltiple tiene como inconveniente que puede ser que nos toque alguna instrucción en donde tengamos que decidir qué camino tomar. Y el compilador ayudó hasta donde podía. Y luego sería tarea del procesador que tome uno de los caminos o no. Entonces, decíamos recién que el compilador puede reordenar las instrucciones, por ejemplo, mover una instrucción de carga de memoria después, antes de una instrucción de bifurcación. Entonces, si voy a entrar a un conjunto de instrucciones en donde están perfectamente definidas cuál es el punto de inicio, el punto de fin de estas instrucciones de bifurcación, entonces lo que voy a hacer es mover la instrucción de carga antes de que entre a la bifurcación, y como esa instrucción de carga va a ser lenta y ocupa entonces los circuitos de acceso a memoria, ese tiempo que está tratando de traer el dato se aprovecha entonces para ver hacia qué brazo de la decisión se va a tomar. Y por supuesto incluye instrucciones de control que van a ir a hacer un análisis a ver si la decisión que se tomó fue correcta o no. En caso de que haya sido incorrecta, bueno, tendremos que recuperar el camino tomado incorrectamente. Bien, el hardware puede entonces mirar hacia adelante para elegir cuáles son las instrucciones a ejecutar. Esto lo hace directamente eligiendo del
la segmentación de cauce donde vienen las instrucciones. El buffer nos resulta útil hasta que se determina cuáles son aquellas que se van a necesitar actualmente. Es decir, voy acumulando instrucciones tanto de un brazo como del otro, y cuando decido cuál es la decisión correcta, puedo entonces recién limpiar un buffer si la especulación había sido incorrecta. Bien, esta emisión múltiple tomada en forma estática, decíamos recién que se trata de que el compilador agrupa las instrucciones en las ranuras de emisión. Estas ranuras de emisión ya son paquetes preparados de instrucciones agrupadas para que luego el procesador elija el paquete de instrucciones, porque ya está analizado que no tienen algún grado de dependencia. Así que ese grupo de instrucciones, como en el caso de los procesadores de tipo IA64, pueden ser emitidas en un único ciclo, y los recursos que se requieren para ejecutar las 4 instrucciones en paralelo ya han sido previstos en el hardware, de manera de que el compilador sabe qué hardware le espera debajo para poder ejecutar. Hay que pensar entonces a ese paquete de emisión de instrucciones como una gran instrucción, ¿sí? Y estas son las siglas entonces de Very Long Instruction Word, es decir, una palabra de instrucción muy larga, o sea que contiene más de una instrucción en cada uno de esos paquetes. Bueno, por otro lado, la emisión múltiple, pero la elección en forma dinámica, la va a hacer el mismo procesador. Y para eso entonces contamos con recursos del tipo superescalar, es decir, de dispositivos que están repetidos, unidades funcionales que están repetidas, para que el procesador opte y pueda tomar 1, 2 o 3 unidades para que trabajen en paralelo. Por eso la CPU decide si va a trabajar si va a poder hacer entonces un verdadero paralelismo en el mismo momento de la ejecución. Esa decisión la va a tomar el procesador, y decimos entonces que es una emisión múltiple en forma dinámica. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, ya vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo él puede evitar los riesgos del tipo estructurales y de datos. Estructurales en cuanto que no va a ejecutar 2 instrucciones que necesiten 2 dispositivos o 2 unidades que no lo tiene, y va a evitar los riesgos de datos porque va a evitar que haya dependencias de datos entre una instrucción y otra. Y esto es como que evita la necesidad de la planificación que haga el compilador. Pero bueno, nosotros siempre vamos a tratar de que el compilador ayude en algo, ¿sí? Porque bueno, si ya viene más o menos ordenado y empaquetado, al procesador le va a dar menos trabajo la elección. Además que la interpretación del código, o sea, la semántica del código, va a ser garantizada finalmente por la CPU. Decíamos recién que una planificación dinámicamente hecha por la CPU, es decir, si la CPU planifica en forma dinámica cuál va a ser la ejecución de las instrucciones, es porque realmente cuenta con recursos para poder hacerlo. En esta diapositiva vemos cómo las instrucciones han sido capturadas y decodificadas, y ahí tenemos una unidad que realiza estos pasos. Una vez que las instrucciones han sido ya decodificadas y se sabe qué unidad van a usar, entonces a las instrucciones se las va ubicando, se van colocando en estas estaciones de reserva, que pueden ser buffers, donde se encolan las instrucciones y van a esperar a ser ejecutadas. Estas instrucciones están llegando en el orden que tiene el programa, así que preserva las dependencias que trae una instrucción con otra. Acá en estas estaciones de reserva se mantiene pendiente los operandos para cuando se decida que uno de esos operandos sea sacado para pasar a ser ejecutado. Es decir, que hay toda una lógica de la unidad de control que mantiene en reserva un montón de instrucciones que están a punto de ser ejecutadas, y
la decisión de quién pasa, en qué momento la toma la unidad de control. Por ejemplo, lo que se va a hacer es que en un momento dado la unidad de control decida que ya se desocupó una unidad de ALU de enteros y entonces puede ser ocupada, se toma entonces un dato con su instrucción de esta unidad de reserva y entonces se empieza a procesar. Si también entonces hay otros datos que no son dependientes, se los podría ejecutar en otra ALU para enteros y así todas las ALU que no tengan dependencias de datos pueden entonces esas instrucciones ser ejecutadas. Lo que se está haciendo aquí es una ejecución fuera de orden. El orden que se traía inicialmente se lo ha perdido y se busca ejecutar la mayor cantidad de instrucciones sin importar si se pierde el orden establecido inicialmente o no. Total, cuando lleguen aquí al final, hay una unidad de confirmación y esta unidad de confirmación vuelve a poner en orden las instrucciones ubicándolas en sus posiciones respectivas. De manera de que uno confía en que el desorden del trabajo luego ha sido nuevamente ordenado ya a la salida y las instrucciones han recuperado su orden inicial. Bien, como estas instrucciones no hay garantía de que la que venga va a ser una instrucción que no tenga ningún tipo de riesgo, en un momento dado habrá que especular. Las especulaciones normalmente entonces vienen por el tema del control. Por ejemplo, cuando estamos ejecutando una instrucción de bifurcación, bueno, hasta que se decida cuál es la línea que se va a seguir por el sí o por el no, aquel flujo de instrucciones que se va a seguir por un lado y no se va a seguir otro, bueno, ya hay que seguir capturando instrucciones y no perdiendo el tiempo, y entonces continúa la emisión. Pero estamos confiados de que no se hace la confirmación hasta que no se conoce exactamente el resultado de la condición de evaluación que se está haciendo en la bifurcación. Por lo tanto, entonces se hace una carga especulativa. Se trae las instrucciones y se las pone a decodificar y capaz que se la pone a ejecutar, pero especulativamente. Y se guarda esos resultados en buffers o en registros transitorios, de manera de que si nos equivocamos podríamos eliminar esos resultados erróneos. Así que lo que tratamos de hacer es evitar una carga efectiva de datos y modificaciones concretas, y de manera que retardamos las fallas en caché. Las fallas en caché lo vemos en el capítulo que viene, pero bueno, les anticipo que es cuando el procesador busca datos en su caché y esos datos no se encuentran. Hay fallas y habrá que ir a buscarlo en la memoria principal. Así que lo que hacemos con eso es, en esta especulación, estamos haciendo una predicción de cuáles son las direcciones efectivas. Estamos haciendo una predicción de los valores que vamos a cargar. Y estamos haciendo una carga antes de que se completen las escrituras pendientes. Es decir, que nosotros estamos con toda una estructura de especulación y de ejecución especulativa de instrucciones, pero todo eso tenemos circuitos auxiliares para ir haciendo. Pasamos por alto los valores almacenados, es decir, no vamos a memoria a guardar ya valores, sino que trabajamos todo a nivel de procesador en los bancos de registro, y cuando recién estamos seguros de cuáles los valores que deben ser, recién confirmamos escribiendo en la memoria. Así que no confirmamos la carga hasta que no se aclare la especulación. En esta diapositiva vemos cómo la potencia sigue siendo un parámetro muy, digamos, decisivo al respecto de tomar, de elegir un camino de tecnología o una organización del computador respecto de otro. Nosotros sabemos que la complejidad de la planificación dinámica y las especulaciones requieren potencia. Por lo tanto, estaba bien lo que veníamos viendo recién, que la especulación para ganar tiempo por ahí nos sale bien, y entonces hemos anticipado la ejecución de algunas instrucciones y no esperamos los resultados de las anteriores para poder seguir ejecutando. Pero todo eso
consume potencia porque son circuitos que estamos usando. Entonces, por ahí lo que se pretende es que aprovechar el circuito del chips, quizás en disponer de varios cores en un mismo chip, y entonces podría ser eso la mejor decisión. Y entonces en esta diapositiva, en esta tabla, estamos viendo cómo los distintos microprocesadores, de acuerdo a la evolución por año, han ido cambiando su frecuencia de reloj, y también han cambiado su cantidad de etapas que dividen las instrucciones, y también han cambiado el ancho de la emisión de instrucciones simultáneamente. Si han usado una especulación fuera de orden o no, cuántos cores tienen estos chips, es decir, cuántos procesadores, y qué potencia consumen. Vemos entonces que los Intel de la época 1989, un 486, corriendo a 25 MHz, tenía 5 etapas, su división de segmentación, y un ancho de emisión de una sola instrucción, y no usaba una especulación fuera de orden. Tenía un solo core y consumía apenas 5 vatios. A medida que fueron pasando el tiempo, la potencia consumida fue creciendo, tuvo un pico máximo en el Pentium 4 Prescott, y trabajando a 3,6 GHz tenía 31 etapas. Esta segmentación era un super segmentado y podía emitir 3 instrucciones en paralelo, es decir, era un super escalar de 3 instrucciones simultáneas en un momento dado. Y sí hacía una especulación fuera de orden, pero fíjense, con un solo core, fíjense la potencia que consumía. A medida que empezó a pasar el tiempo, esto fue 2004, y fuimos avanzando en el tiempo, acercándonos a nuestra época, la frecuencia se estabilizó en valores mucho menores, y las potencias de los procesadores no llegan a ser tanto como eran en ese momento. La cantidad de etapas que se divide en la instrucción no son muchas, y sí, lo que se ha pretendido o se ha tomado la decisión de incorporar la mayor cantidad de cores por cada uno de los procesadores. Acá en esta diapositiva vemos lo que es una AMD, el Opteron X4, y cómo él, que ofrece instrucciones del tipo CISC con gran complejidad, de instrucciones de longitud variable y con muchos modos de direccionamiento, internamente lo traduce a un procesador del tipo RISC con ciclos de reloj pequeños, es decir, haciendo microsegmentación, y divide a la instrucción en pequeñas partes con un ciclo de reloj, como decíamos, que sea lo más pequeño posible. Toma las instrucciones de caché, le hace la captura y la decodificación, y ahí ya le hace una conversión hacia una instrucción del tipo RISC. Luego entonces estas instrucciones de tipo RISC se encolan y esperan ser atendidas y despachadas y asentadas en estos registros, y el resto de la emisión de estas instrucciones que han sido ya preparadas para poder ser ejecutadas en paralelo, se las va colocando en cada una de estas unidades, de acuerdo a si es un punto flotante o si es entero, o si hay que hacer alguna operación lógica y aritmética. Entonces se las dispone en cada una de estas instrucciones. Cuando se ve que no hay dependencia entre las instrucciones y no hay riesgo entonces de datos, entonces se las pone a ejecutar. Y además de eso, a estos resultados parciales, es probable que entonces se los guarde en memoria, o también se traiga desde memoria y se carguen estas unidades en este sentido inverso, cuando el dato es traído de memoria y es obtenido entonces desde la memoria principal, y luego en sentido contrario ya se los guarda en la memoria caché para ser guardados y ubicados nuevamente en memoria principal para poner el resultado. De última, siempre hay una unidad de confirmación que va dando el orden y el ritmo, vuelve a ordenar las instrucciones que se desordenaron para poder ejecutarlas, y se las compacta para que sean entonces un paquete coherente de acuerdo a cómo estaba el programa. Bien, llegamos entonces al momento de plantear cuáles son las mentiras o los mitos que la gente piensa respecto de la segmentación. La segmentación es fácil.
Bien, la idea básica es fácil, dividir y vencerás, pero lo difícil, el peligro, está en los detalles. Por ejemplo, tratar de detectar los riesgos de datos a medida que vienen las instrucciones para ser ejecutadas. Esto nos lleva un cierto tiempo y además necesita de una tecnología y consume circuitos y consume potencia. El pipeline es independiente de la tecnología. Eso no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque nosotros, si disponemos de mayor tecnología, nuestro pipeline puede ser mucho más efectivo, porque podemos hacer todo lo que decíamos recién: predicción, anticipación, etc. Así que, ¿por qué no es que hemos tenido siempre pipeline? Bueno, los pipeline o segmentación aparecieron cuando la tecnología lo ha permitido. Antes no podíamos tener pipeline o división de las instrucciones. A medida que tenemos más transistores, podemos entonces avanzar y hacer factibles este pipeline gracias al avance de la tecnología. Justamente la gran cantidad de transistores es lo que nos favorece la tecnología del pipeline. Y por otro lado, la segmentación relacionada con el set de instrucciones de un procesador, su diseño necesita de que entonces la tecnología los tenga en cuenta para seguir esa tendencia. Es decir, está todo muy relacionado, el set de instrucciones del procesador con la implementación en la electrónica, está muy relacionado uno con otro y se afectan unos a otros. Esto tiene que ver justamente, por ejemplo, como dice aquí, las instrucciones que son del tipo predicativas. Las instrucciones que son predicativas es la que ya hemos dicho, la que usa la tecnología IA64, de que empaqueta el compilador 3 o 4 instrucciones para ser ejecutadas luego por el procesador en forma paralela. ¿Cuáles son los errores? Los errores son lo que la gente piensa que un ISA, un set de instrucciones pobre, puede hacer entonces un pipeline más difícil de implementar. Es al revés. Es al revés. Si un set de instrucciones es muy rico y tiene muchos modos de direccionamiento y entonces tiene instrucciones de diferente tamaño, es al revés. Ahí se torna más duro de implementar, pero no con set de instrucciones pobres o pequeña cantidad de instrucciones que se ofrecen en los ISA. Vemos que esto no se cumple, por ejemplo, en las instrucciones complejas que manejaba antes un VAX de Digital o las tecnologías de Intel del tipo IA32. Estas instrucciones, estos dos microprocesadores que eran del tipo CISC, representantes de los mayores CISC, tenían entonces una significante sobrecarga para implementar o para hacer trabajar la segmentación. Y entonces IA32 lo resolvió mediante las microoperaciones, así que tenía un costo impresionante en estas conversiones. También los modos de direccionamiento complejos han hecho que las implementaciones de los pipelines sean mucho más difíciles y se lleve a muchos riesgos y a problemas para resolver por el hecho de tener estos modos de direccionamiento complicados, porque las etapas eran más difíciles de prever, qué longitud debieran tener y cuál es la próxima instrucción a ejecutar cuando no se sabía exactamente la longitud de esta instrucción y la duración de los accesos a memoria para poder sacar los operandos. Y por último, también las demoras que se obtienen en decidir cuál es el brazo de la bifurcación que vamos a tomar. Así que cuanto más difíciles y más complicadas sean las instrucciones, nos va a demorar mucho más, por más que está dividido en un pipeline, nos va a demorar mucho más la ejecución de las instrucciones. ¿Cuáles son entonces las conclusiones finales? Las conclusiones finales son que tanto el ISA, o sea, el set de instrucciones de un procesador, influye sobre el diseño de un camino de datos y de control, como el camino de datos y la unidad de control influyen en el diseño de un ISA. Así que están muy relacionados. Al momento de elegir un computador, si es mejor o peor que otro, hay que fijarse entonces en la simplicidad del set de instrucciones de ese procesador. Cuanto más simple sea, mejor será entonces la ventaja que se le pueden obtener de la segmentación.
la segmentación mejora la productividad de las instrucciones usando el paralelismo. O sea, no mejora el ciclo de reloj de la instrucción, no la acelera la instrucción, pero permite que se puedan ejecutar en paralelo más de una instrucción. Por eso dice aquí que más instrucciones completadas por segundo. Eso es lo que lleva un pipeline. Mayor cantidad de instrucciones completadas por segundo. No que mejora la latencia o mejora la demora de cada una de las instrucciones. Eso ya está fijo y no lo podemos minimizar. Las instrucciones demoran lo mismo porque eso depende de la frecuencia del reloj. Y como la frecuencia del reloj no la podemos avanzar ni aumentar porque tenemos otros problemas de potencia, entonces lo que sí podríamos poner es paralelizar una instrucción con otra. Por supuesto, eso está limitado por los riesgos que vamos a tener de estructura. Necesitamos unidades funcionales paralelas para poder soportar el paralelismo de estas instrucciones simultáneas. Necesitamos resolver los riesgos de la dependencia de datos y necesitamos anticiparnos o hacer predicciones o hacer digamos algún tipo de anticipación de cuál va a ser el brazo de una instrucción de bifurcación por el cual vamos a tomar. Así que siempre tenemos riesgo cuando queremos hacer ese paralelismo del pipeline. La emisión múltiple y la planificación dinámica de instrucciones es una vía de mejora, pero dependemos de lo realizable que puede hacer ese paralelismo. Estamos limitados porque el paralelismo no es tan realizable como pensábamos teóricamente. Tenemos entonces una dependencia para ejecutar en paralelo estas instrucciones. Y por otro lado, la complejidad nos conduce a la pared de la potencia. El hecho de que para ir solucionando los problemas que se nos va presentando tenemos que complicar los circuitos para hacer anticipación, adivinación, guardado de registros temporales, ejecución simultánea de 2 o más pipeline, todo eso levanta el muro de la potencia y nos frena respecto de que, bueno, estos procesadores entonces pasan a ser mucho más difíciles y más costosos de construir.